La Biblia menciona naciones que fueron protagonistas en la historia de la redención: Israel, Egipto, Asiria, Babilonia, Persia, Grecia y Roma. Todas pertenecen al mundo antiguo y a la geografía conocida en los tiempos bíblicos. Sin embargo, surge una pregunta inevitable: ¿qué hay de aquellos continentes que en ese entonces eran totalmente desconocidos? ¿Aparece América Latina en la profecía bíblica? Nuestro continente es hoy el hogar de más de 600 millones de personas. Es la tierra de diversidad cultural marcada por la herencia indígena, europea y africana, y a la vez escenario de un fenómeno espiritual impresionante: el crecimiento explosivo del cristianismo evangélico. América Latina se ha convertido en una región clave para la fe en Cristo. Pero la gran duda permanece: ¿anticiparon los profetas y apóstoles la existencia y el rol de estas tierras? Desde el descubrimiento del llamado Nuevo Mundo en el siglo XVI, teólogos y predicadores han buscado pistas en las Escrituras. Algunos creen hallarlas en las expresiones como las islas lejanas, mencionadas por Isaías, o en la promesa de Cristo de que el Evangelio llegaría hasta lo último de la tierra, en Hechos capítulo 1, verso 8. Otros piensan que el silencio de la Biblia respecto a América es intencional. Recordemos que la profecía no se centra en geografías específicas, sino en el avance universal del reino de Dios. Lo que no se puede negar es que nuestro continente ocupa un lugar especial en el escenario espiritual. América Latina es uno de los pocos de mayor avivamiento en el mundo, donde millones se rinden a Cristo y donde el fuego del Evangelio sigue extendiéndose con poder. Este hecho, por sí mismo, nos invita a reflexionar. Es posible que, aunque no mencionada por el nombre América Latina, haya estado en la mente de Dios dentro del plan eterno. En este video emprenderemos un recorrido por las Escrituras. Analizaremos las profecías que hablan de los confines de la tierra. Exploraremos las visiones que incluyen todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Y meditaremos sobre el rol que América Latina puede tener en el escenario profético en los últimos tiempos. La pregunta está planteada. El misterio nos llama a profundizar. ¿Está América Latina en la profecía bíblica? Acompáñanos en esta búsqueda y también escríbenos en los comentarios. Vamos a comenzar. La historia sagrada nos muestra un Dios que nunca fue solo Dios de Israel, sino el Dios de todas las naciones. Desde el comienzo, cuando llamó a Abraham, le prometió: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Esa palabra marcó el rumbo de la historia. La salvación no sería exclusiva, sino universal. Los profetas lo confirmaron una y otra vez. Isaías anunció que el siervo de Jehová sería luz no solo para Jacob, sino para las naciones. Jesús mismo, antes de ascender a los cielos, pronunció un mandato que todavía resuena: id y hacer discípulos a todas las naciones. Y en la visión gloriosa del Apocalipsis, Juan contempló una multitud incontable, vestida de blanco, que adoraba al Cordero. No era un pueblo, ni un idioma, ni una sola nación. Eran de toda nación, tribu, pueblo y lengua. Allí, aunque los nombres no aparecen escritos, América Latina ya está incluida. No se menciona en los mapas bíblicos, pero sí en el corazón del propósito divino. Y es que la ausencia de nuestro continente en los nombres proféticos no es casualidad, sino parte del misterio. La Biblia menciona las potencias que tuvieron relación directa con Israel: Egipto, Asiria, Babilonia, Persia, Grecia y Roma. América, en los días de los profetas, era un mundo oculto tras océanos. El Espíritu Santo reveló lo esencial para la redención, pero dejó abierta la puerta para que, en el tiempo señalado, la palabra alcanzará tierras que en aquel entonces eran desconocidas. Ese silencio también nos habla, nos recuerda que lo importante no es figurar en un mapa, ni ser nombrado en un pasaje, sino responder al llamado eterno de Dios. Nuestro lugar en la profecía no se define por una mención geográfica, sino por nuestra respuesta espiritual. Por eso podemos decir: América Latina está en cada promesa que dice todas las naciones, en cada profecía que habla los confines de la tierra, y en cada visión donde la multitud de los pueblos adora al Cordero. Nuestro continente no aparece por nombre,
pero sí aparece por destino, ser parte del plan universal de Dios, ser testigos del poder de Cristo en los últimos tiempos. Aunque América Latina no es mencionada por nombres en la Biblia, hay expresiones proféticas que han hecho reflexionar a muchos intérpretes. Son palabras que hablan de tierras lejanas, de confines del mundo, de pueblos que en los días de los profetas eran desconocidos, pero que el plan eterno de Dios ya estaban contemplados. El profeta Isaías en el capítulo 66, verso 19, anuncia que el mensaje de Dios alcanzaría las islas más lejanas que no oyeron de mí ni han visto mi gloria. En el lenguaje hebreo la palabra significa tierras distantes, costas remotas, lugares más allá de los horizontes conocidos. ¿Podrían esas islas lejanas incluir continentes como América? Para los hebreos, cualquier tierra más allá de los mares era una isla desconocida. En ese sentido, América Latina, oculta tras el océano Atlántico, encajaría perfectamente en la visión de las tierras remotas donde el nombre de Dios sería proclamado. Jesús en Hechos capítulo 1, el verso 8 declaró: «Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra». En los días de los apóstoles, ¿qué era lo último de la tierra? Para ellos eran las fronteras del Imperio Romano, los extremos del Mediterráneo. Pero hoy, cuando vemos el mapa completo, entenderemos que la palabra de Cristo trascendía esa visión limitada. Lo último de la tierra abarca cada rincón y sin duda nuestro continente americano forma parte de esa promesa cumplida. América Latina es el testimonio vivo de que la palabra llegó a los extremos del mundo. En Apocalipsis capítulo 7, el verso 9, Juan describe una multitud incontable, vestida de ropas blancas con palmas en las manos, que adoraban al Cordero. Venían de toda nación, tribu, pueblo y lengua. Cuando el apóstol Juan escribió esas palabras, seguramente no conocía la existencia de los pueblos que hablaban quechua, aymara, guaraní, entre otros. No conocía los dialectos de las selvas amazónicas, de los acentos del Caribe. Sin embargo, Dios ya los contemplaba en esa visión eterna. Allí estaba incluida América Latina, con su diversidad cultural, levantando su voz para alabar al Salvador. El silencio de la Escritura no significa ausencia del plan de Dios. América Latina, aunque no aparezca en los mapas bíblicos, hoy ocupa un lugar crucial en el panorama espiritual y profético del mundo. Ahora bien, en las últimas décadas, América Latina se ha convertido en uno de los centros de mayor crecimiento evangélico en el planeta. Países como Brasil, Guatemala, Perú, Colombia y México han visto a millones de conversiones, iglesias, campañas y un despertar de fe que recuerda lo dicho por Jesús en Mateo capítulo 24, verso 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio de todas las naciones, entonces vendrá el fin. América Latina es también estratégica en lo político y en lo económico. Sus recursos naturales, sus reservas de aguas, minerales y alimentos, la convierten en un continente que el mundo observa con interés. Es un escenario global donde el anticristo impondrá un control económico mundial, como lo describe Apocalipsis capítulo 13. América Latina no será un espectador pasivo, sino un territorio que tendrá que tomar decisiones, o rendirse al sistema del mundo o mantenerse fiel a Jesucristo. Pero más allá de lo político y lo económico, lo más importante es lo espiritual. América Latina ha recibido muchas congregaciones, muchos ministros y un pueblo que a pesar de las pruebas ama a Cristo con pasión. No queremos generalizar a todos y sabemos que vivimos un tiempo de apostasía, pero sí hay un remanente que busca al Señor. La pregunta es, ¿será nuestro continente fiel al llamado de Dios en medio de la presión de los últimos tiempos? ¿Mantendrá la llama de ese sentir de servir a Dios y no dejarse arrastrar por las corrientes del mundo? América Latina no es un espectador de la historia profética, es un continente donde muchas personas buscan al Señor, una tierra estratégica y una iglesia con gran responsabilidad. Aunque no aparecen los nombres de los profetas antiguos, hoy se levanta como un protagonista espiritual en los días previos al regreso de Cristo. El reto está ante nosotros. ¿Permaneceremos fieles hasta el fin para ser parte de la gran multitud que adora al Cordero en gloria? La Biblia guarda silencio sobre América Latina, pero ese silencio no es olvido. Es un recordatorio de que lo más importante no es que una nación figure en un mapa profético, sino que su pueblo figure en el libro de la vida.
Desde Abraham hasta Apocalipsis, Dios dejó claro que su plan siempre incluye a todas las naciones. Nuestro continente, con su historia de mezcla, sufrimiento y esperanza, no es un accidente en el propósito eterno de Dios. Somos parte de esa visión profética que donde el Evangelio llegaría hasta lo último de la tierra. Pero con esa bendición viene una responsabilidad. América Latina ha recibido la palabra de Dios. Como pocas regiones del mundo, hemos visto milagros, avivamientos, iglesias floreciendo en cada barrio y en cada ciudad. Sin embargo, la palabra advierte: a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. La pregunta no es si América Latina es mencionada en la profecía, sino ¿seremos fieles al llamado que ya hemos recibido? ¿Guardaremos la fe en medio de la presión del sistema mundial que busca dominar las naciones? ¿O cederemos a la apostasía y al engaño de los últimos tiempos? El desafío es claro: levantarnos como un continente testigo de ser parte de esa gran cosecha de almas y mantener encendida la antorcha del Evangelio hasta que Cristo vuelva. Y así estamos llegando al final de este video. Esperamos que haya sido de mucha bendición y edificación y nos vemos en el próximo video. Bendiciones.